Hola, muy buenas noches, bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En la noche de hoy hablaremos sobre el cuidado de la voz, todo lo que tenemos que tener en cuenta para poder cuidar nuestras cuerdas vocales y tratar de dejar a un lado esos vicios o problemas que nos están impidiendo tener una salud vocal adecuada. En la noche de hoy tendremos de invitado al profesor Alejandro Rodríguez Campo. Él es fonoaudiólogo de la Universidad del Valle y magíster en Ciencias Biomédicas también de la misma universidad. Además, es el presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Fonoaudiología, ASOFON, y es miembro del Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos. Él es director también del programa de fonoaudiología de la Universidad del Valle y tiene áreas de experticia como la comunicación humana, el desórdenes de comunicación, variaciones comunicativas, función oral faríngea, el habla, miofuncional y la voz. Profesor, bienvenido a TV Salud. Buenas noches, Mateo, y un saludo muy afectuoso para las personas que siguen el programa. Listo, profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Y para comenzar tendremos en nuestro Vox Pop una pregunta que le hicimos a algunos integrantes de la comunidad universitaria, donde nos van a contestar si se preocupan por cuidar su voz en el diario vivir. Esto nos respondieron. En TV Salud estamos hablando sobre el cuidado de la voz. Por eso, hoy estamos aquí en la Facultad de Salud, donde le preguntaremos a la comunidad universitaria si se preocupan por el cuidado de su voz en su día a día. No es como que él tenga muy en cuenta el cómo cuidarla, que haga ejercicios o algo para cuidarla, pero pues tampoco trato de desgastarla, dañarla, gritando o exigiéndome de más. La verdad no había pensado si me preocupaba por mi voz, pero es como algo que sí debería tener en cuenta porque a veces subo mucho la voz o la bajo y me pongo bastante ronquito. Entonces, sí, no había tenido en cuenta la verdad la pregunta, pero sí es algo interesante. Cuidado de la voz, sí, realmente sí lo hago. Todo esto es por una experiencia como previa que tengo en mi hogar. Mi mamá sufre de disfonía y digamos que una de las recomendaciones que siempre le ha hecho el fonoaudiólogo es evitar hablar muy fuerte, evitar, digamos, comer alimentos muy ácidos o muy picantes. Entonces, digamos que esas cositas ella lo ha comunicado en la casa porque también se ha vuelto un hábito de ayudarla también a ella a cuidarla y eso también, digamos, en la familia se ha vuelto como ese cuidado. Entonces sí, digamos, yo lo hago, en casa lo hacemos. Al ser monitor, obviamente tengo que pasar varias horas hablando, entonces sigo una rutina que es tomar agua cada 10 minutos en promedio para lubricar las cuerdas vocales y hacer calentamientos de voz antes, porque si no sería imposible soportar las jornadas. Bueno, estas fueron algunas respuestas que nos dieron desde la comunidad de la Universidad del Valle, sede San Fernando, acerca de si se preocupan por cuidar día a día su voz. Pero, profesor, cuéntenos usted cuáles son esas causas más comunes que dan en los problemas vocales. Claro que sí. Bueno, cuando estamos hablando de las afectaciones de voz, en especial las deficiencias de la voz, encontramos dos grandes tipos de deficiencias. La primera, que es la disfonía, ¿sí?, que tiene que ver con la alteración de una o varias de las cualidades acústico-perceptuales de la voz, a saber, el tono o altura, intensidad o volumen, calidad o timbre y duración. Y también tenemos el otro grupo de deficiencias, que es la ausencia completa de sonido, en este caso de la voz, el cual tendríamos las afonías. Dentro de las causas más comunes de la disfonía, encontramos, por ejemplo, la laringitis. Y esta laringitis puede deberse a factores de irritación, infección o abuso o mal uso de la voz. Cuando encontramos asuntos que tengan que ver con esto último, ¿sí?, con aspectos que involucren el mal uso de la voz, esto da cuenta del inadecuado conocimiento que tenemos de las técnicas para generar fonación en el habla conversacional. Dentro de la comunicación humana, lo que nos fue enseñado desde la oralidad fue articulación de los sonidos, pero la forma de controlar y de coordinar el aire para producir voz fue algo que empíricamente nosotros fuimos realizando. Entonces, este desconocimiento de los procesos que se integran para la producción y la calidad vocal no los conocemos y por eso podemos estar propensos a desencadenar riesgo de disfonías, sobre todo si usamos uso de voz más allá del habla conversacional, como aquella que se utiliza para la voz ocupacional y la voz profesional. También encontramos condiciones de abuso vocal, donde empleamos la voz cuando no se debe de hacer.
Un ejemplo de esto es cuando utilizamos la voz de forma prolongada, cuando tenemos cuadros gripales de forma moderada, cuando tenemos, por ejemplo, una alta contaminación ambiental por el ruido y tenemos que compensar el ruido aumentando la intensidad o volumen vocal, cuando se está, por ejemplo, en las mujeres en los periodos de premenstruación, donde también hay una deshidratación que se genera en las mucosas de los pliegues vocales. Entonces, en estas actividades se deberían de disminuir, por ejemplo, las cargas fonatorias excesivas o prolongadas. Y sobre todo cuando hacemos uso de la voz de forma indebida dentro de contextos a campos abiertos, como por ejemplo cuando se van a cantar el gol en el estadio, ¿sí? Los karaokes, cuando están acompañados además de la ingesta de alcohol, entre otras. Estos serían como los ejemplos más claros de las causas de mal uso y abuso vocal. A esto pues también se le asocia el reflujo gastroesofágico, que es muy común en nuestros días y que genera inflamación en los pliegues vocales por toda esa acidez que sube del estómago y que quema la mucosa de la faringe y la laringe. Y todas las infecciones respiratorias, los cuadros virales, los cuadros a los cuales nosotros estamos propensos por el cambio de clima, para lo cual es muy importante pues tener en cuenta las medidas de precaución y de cuidado que podamos hacer para evitarlas. Finalmente, las afonías pues son causadas principalmente por parálisis de los pliegues vocales. Estas parálisis de los pliegues vocales se deben a lesiones de cabeza y cuello que comprometen principalmente al 10º par craneal, que es el nervio vago. Y también tenemos como consecuencia de iatrogenias, que son procedimientos que se hacen en donde se generan daños, pero donde hay un beneficio mayor para las personas, como por ejemplo el tratamiento del cáncer laringio, donde se hace laringectomía total, se va la laringe y con la laringe se va la voz de forma definitiva. Estas laringectomías pueden ser con o sin vaciamiento, dependiendo del compromiso que el cáncer tenga a nivel ganglionar, por ejemplo, y su también grado de metástasis que pueda tener. Bueno, profesor, usted nos comentó varias de las causas más comunes de problemas vocales. Son bastantes. Ahora, ¿cómo cuidar esta voz que nosotros la usamos todo el tiempo? Todo el tiempo nos estamos comunicando como seres humanos, bien sea en el trabajo, en la casa, siempre estamos usando nuestra voz. ¿Qué hábitos nos recomienda tener para tener un buen uso de la voz y cuidarla? Muy bien, el primer hábito es hacernos conscientes de, ¿sí?, cómo nosotros estamos produciendo sonido, ¿sí?, el volumen que empleamos al utilizarla, ¿sí?, a veces hacemos un uso excesivo y tengo a la persona muy cerca, ¿sí? Ahorita cuando estamos hablando de las causas, pues dentro de esas causas más comunes pues está el sobreesfuerzo, ¿sí? Estos sobreesfuerzos generan disfonías funcionales o por tensión muscular que, de no atenderse a tiempo, pueden avanzar a generarnos patologías orgánicas laringias, dentro de las más comunes los nódulos vocales, los pólipos, ¿cierto? Los nódulos vocales son tumuraciones que ocurren a nivel bilateral, justo en el lugar de mayor contacto glótico cuando se hace la fonación. Entonces es muy importante la pregunta que haces de qué tener en cuenta para cuidar la voz, para no caer ni en la disfonía por tensión muscular y mucho menos conducirla a un riesgo de tener una patología vocal como las que les acabo de mencionar. Dentro de estos hábitos, por supuesto, vamos a tener la hidratación. La hidratación es fundamental, preferiblemente con agua a temperatura ambiente. Si hacemos uso prolongado de la voz por el oficio, el trabajo que desarrollamos, es muy importante las estrategias de calentamiento y enfriamiento vocal. También es importante dentro de los hábitos tener en cuenta todo lo que concibe a la dieta. No hacer un consumo de dieta excesiva en alimentos condimentados, en alimentos que nos puedan generar irritación o activación del reflujo gastroesofágico, evitar, y cuando digo evitar o disminuir, porque incluso la palabra evitar o eliminar, pues es complejo en nuestro contexto porque lo que más nos prohíben es lo que más hacemos. Sí. Entonces la recomendación es disminuir en la medida de lo posible lo que es el consumo excesivo, porque cuando hablamos de hábito estamos hablando de frecuencia e intensidad, entonces disminuir el consumo excesivo de café, de alcohol, de tabaco o cualquier otra sustancia que inhalemos y que genere humo, y aumentar en nuestra dieta, por ejemplo, todo lo que son las frutas y las verduras, que pues de ellas, entre otros, vamos a obtener la vitamina A, E y C, que son muy importantes para mantener nuestras mucosas en perfecto estado, y dentro de las mucosas aquellas que se encuentran en el tracto respiratorio superior, faringe y laringe.
Y por supuesto, dentro de estos hábitos es muy importante tener en cuenta aquellos elementos que nos permitan potenciar la voz para poder con un mínimo esfuerzo sacar el máximo aprovechamiento de energía acústica y que nos podamos comunicar de manera adecuada y también utilizar la voz con el fin respectivo, sea por ejemplo, la voz escénica, la voz locutada, la voz cantada, entre otros usos alternativos de la fonación. Profesor, usted nos comenta sobre estos y dígame qué recomendaciones nos da o qué ejercicios hay para poder potenciar entonces la voz, no solamente para los que trabajamos con ella, sino para los que también día a día están, porque muchas veces uno se enfrenta a que tiene que hablar con muchas personas en el día o de pronto los que tienen que hacer llamadas y a veces se le desgasta la voz. ¿Qué ejercicios son buenos para esto? Bueno, dependiendo de justamente el uso que nosotros hagamos de la voz más allá del habla conversacional, aquí lo importante es, por ejemplo, las estrategias de calentamiento vocal. Son ejercicios que son de corto tiempo, de forma permanente, sobre todo asociadas a un uso previo de la voz. Entonces, para estas actividades les puedo sugerir, por ejemplo, hacer ejercicios de ascenso tonal, es decir, ejercicios que vayan de una voz grave a una voz aguda de forma cómoda, ¿sí? Son algunas repeticiones, de 5 a 10 repeticiones, de forma controlada, ¿sí? Esto nos va a permitir ir preparando la musculatura y todas las estructuras que participan en la producción y en la calidad del sonido, porque cuando nosotros tenemos un uso de habla prolongada, nuestra laringe tiende a elevarse y con ella se tiende a elevar el tono, ¿sí? Entonces, como nos vamos a preparar para esta actividad, entonces podemos hacer estos ejercicios, pueden ser con vocalizos o con vocales sostenidas aisladas, por ejemplo, la vocal A, 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 A. Podemos hacer también ejercicios de control y de regulación del volumen, de un volumen disminuido a un volumen más aumentado. Podemos utilizar los números, los meses del año o cualquier otra serie automática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para tener esa conciencia de la regulación del volumen. Y algo que es muy importante son ejercicios de colocación de la voz. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente hacemos golpe o ataque de la glotis. ¿Esto qué significa? Que utilizamos mucha fuerza para producir la fonación, mucho más allá de la que necesitamos. Entonces, antes de producir voz, debemos sobre el aire, porque es la materia prima, sobre el aire poner el sonido, ¿sí? Entonces, una estrategia puede ser utilizar nuestra palma de la mano, exhalar el aliento y sobre el aliento colocar el sonido. Esto, digamos, nos va a favorecer ese inicio rápido que solemos hacer, como por ejemplo cuando hacemos emisiones aisladas, como donde el sonido ya está con toda, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo de forma gradual, colocando sobre el aire la voz. Que es muy diferente a ¿sí? Claro. Entonces, esos ejercicios nos van a ayudar a través de ejercicios con el aprendizaje sensoromotor a tener todas estos elementos corporales idóneos para la producción de la voz, ¿sí? También pues, se recomienda hacer activación de los resonadores, un fortalecimiento de los órganos fonoarticuladores. Para esto podemos hacer vibraciones de labios, de la lengua, ya sea con o sin sonido. Como les digo, repeticiones cortas. Podemos hacer masticación con boca cerrada, ayudando a descender la mandíbula. Podemos acompañarla de sonidos nasales como la M. Esto con el propósito de colocar y proyectar la voz, aumentar esas sensaciones de vibración que nos van a permitir sacar de la laringe la producción que se hace en ella de la voz y llevarla a las diferentes cavidades de resonancia de acuerdo a las naturalezas del sonido que se articule. Muy interesante, profesor, cómo antes nosotros no le poníamos atención a que se necesita como un calentamiento de nuestra voz, de nuestras cuerdas vocales para poder entonces tener como activo todo para la hora de hablar. Es importante hacerlo no solo entonces esas personas que trabajan con su voz, sino también nosotros o las personas que día a día están hablando con las personas,
Entonces me parece que es muy adecuado y tenemos que ponerlo en práctica porque a veces decimos, ¿por qué me está doliendo la garganta? ¿Por qué siento que a veces no me sale bien la voz? Muy en cuenta entonces tenerlo. Y ustedes, tenemos nuestra primera nota de la noche de hoy. Vamos a hablar con la fonoaudióloga Andrea Ortega. Ella precisamente nos va a hablar acerca de la salud vocal ocupacional. Todas esas personas que trabajan con su voz, que son cantantes, locutoras, profesores, nos tiene ciertas recomendaciones. En esta nota nos acompaña la fonoaudióloga y profesora de la Escuela de Rehabilitación Humana de la Facultad de Salud, Andrea Ortega, quien nos hablará sobre la salud vocal ocupacional. La salud ocupacional busca dar respuesta a las problemáticas de salud de los trabajadores y hay un grupo poblacional de trabajadores que está expuesto a desarrollar disfonías porque su voz es su herramienta principal de trabajo. En este campo nosotros hemos empezado a trabajar en la promoción de la salud vocal, en la promoción de la salud comunicativa, teniendo en cuenta cuáles son las características del trabajo de esta población, cuáles son los factores de riesgo, esos peligros que están inherentes en los ambientes de trabajo. Y por lo tanto, desde el programa académico de fonoaudiología hemos diseñado unas estrategias que llevamos a cabo en conjunto con la sección de salud ocupacional de la universidad para favorecer la salud de todos los trabajadores. ¿Qué recomendaciones se le podría dar a alguien que use su voz en el día a día laboral? Una primera recomendación es ubicar cuál es la importancia de su trabajo. Si voy a poner un ejemplo, si estamos hablando de un profesor, ¿cuáles son esas aulas, esos salones en que dicta su clase? ¿Cuál es el grupo? ¿Qué número de grupo tiene? Y también cuáles son sus características propias. Si nunca he tenido un entrenamiento vocal, necesito concientizarme que como una persona que utiliza la voz como un instrumento diario para trabajar y generar una actividad productiva, yo necesito tener un entrenamiento adecuado. Y eso conlleva a que tenga unos cuidados mínimos básicos, la hidratación diaria con agua al clima, que pueda también al menos una vez al año visitar al otorrinolaringólogo para examinar mis estructuras y que también yo pueda hacer un engranaje con todo lo que tiene que ver el manejo de las pausas activas de mi voz, tener también periódicamente una evaluación auditiva que me va a dar cuenta de cómo está esa agudeza auditiva en el momento en que yo voy a desarrollar mi trabajo. Y por demás, concientizarme en que tengo también que empezar a utilizar algunas ayudas de amplificación de sonido si el aula o digamos el momento en el que esté dando la clase así lo requiere. Bueno, acabamos de escuchar a Andrea Ortega, ella es fonoaudióloga, nos está hablando un poco acerca de las recomendaciones sobre la salud ocupacional vocal de estas personas que trabajan con su voz. Profesor, háblenos entonces acerca de estas diferencias entre la salud ocupacional vocal y la salud de profesionales como tal. Claro que sí. Nosotros tenemos diferentes usos de la voz. El más importante de ellos, que es el que utilizamos para el fin comunicativo, que es la voz hablada. Pero cuando la empleamos para otros fines, ahí es donde encontramos las dos categorías de voz profesional y voz ocupacional. La diferencia entre estas dos voces radica principalmente en el ejercicio consciente, en la formación donde se entrenaron a las personas para ese uso particular. ¿Sí? Entonces, si uno revisa los currículos, por ejemplo, de los licenciados en artes escénicas, de licenciatura en música o música cuyo instrumento es voz, incluso en comunicación social, todos los que tienen que ver con grabación radial, trabajo en medios, etcétera, ¿sí? Hay un ejercicio consciente y en la formación de pregrado en donde se instruye sobre este uso, versus las personas que deben trabajar principalmente con la voz, como por ejemplo los profesores, quienes ni siquiera las licenciaturas tienen de forma oficial declarado en su currículo una asignatura o algo transversal que permita la adquisición de una técnica vocal hablada para el uso de la voz docente, ¿sí? De igual manera ocurre con todas las personas que hacen atención al cliente o a las personas en general, los visitadores médicos, los que trabajan en los call centers, los vendedores ambulantes. Entonces todos ellos empíricamente adaptan las características de su voz para lograr el trabajo que están desempeñando y allí pues pueden ocurrir pues digamos varias alteraciones que nos pueden conducir a estos riesgos principalmente de disfonía. Sí.
Profesor, y el uso excesivo de la voz, entonces, por ejemplo, en estas personas, ¿cómo evitar que les causen disfonías o afonías o cosas por el estilo? Bueno, lo más importante es disminuir el alto estrés de impacto. ¿Esto qué significa? Pues disminuir la velocidad y el encuentro de forma enérgica que en estas personas ocurre con los pliegues vocales, ¿sí? Para esto, entonces, es importante un asesoramiento, no necesariamente una terapia, porque la terapia, digamos, aparece como procedimiento para tratar las deficiencias de voz, especialmente las disfonías, pero cuando no tenemos todavía la disfonía, sino que estamos en un posible riesgo, aquí es muy importante las actividades de consultoría o asesoría que nos permitan contar con unos tips para poder usar esa voz para ese fin, ¿sí? Entonces allí va a estar, por ejemplo, marcado por el asunto de la hidratación, una hidratación local, una hidratación sistémica, también todo un seguimiento que se hace, por ejemplo, la profilaxis vocal o sí, aspectos que propendan por el cuidado de la voz y que tengan que ver con también las características de uso del contexto en el que esa voz aparece. El uso, por ejemplo, de amplificadores, ¿sí? Eso nos va a ayudar mucho. Todo el control que tenemos ante la exposición, por ejemplo, de los aires acondicionados, la verificación de los filtros, ¿sí? Entre otros. Entonces, todas esas son herramientas que podemos tener en cuenta para disminuir este alto estrés de impacto. También aparecen situaciones auditivas, ¿sí? Que es muy importante tener en cuenta. Entonces, a veces incrementamos el volumen de la voz porque nuestro feedback no nos funciona de manera adecuada y incrementamos la energía con la que producimos la voz. Entonces es importante también chequear la audición para que ese reflejo que se llama cócleo recurrencial, que es el que me permite regular mi propio volumen con lo que yo mismo percibo del sonido, pues también no esté interfiriendo también en ese adecuado uso y pues todo esto propenda por la salud vocal, comunicativa y ocupacional de las personas. Alejandro, ¿y cómo podemos estar nosotros seguros o qué signos de alarma tenemos que tener en cuenta cuando empecemos a sentir algo en la voz y tengamos, por ejemplo, que estar desarrollando algún problema vocal? ¿Qué tenemos que tener en cuenta y si tenemos que ir directamente al fonoaudiólogo o al profesional? ¿Qué debemos hacer? Claro que sí. Dentro de estas alarmas que aparecen, la primera de ellas son los círculos, ¿sí? Inadecuados de limpieza laringea que se empiezan a instalar. Si usted nota, por ejemplo, que debe carraspear o que debe toser de manera frecuente y que para hacerlo es porque necesita aclarar, por ejemplo, la laringe para hablar, entonces ya ese es un signo de alarma, ¿sí? Ahora estamos hablando de los hábitos y un hábito que olvidé de pronto incluir es, por ejemplo, que ante esos mecanismos de limpieza que a veces requerimos, podemos hacer deglución de líquido o deglución de saliva. Podemos incrementar la fuerza de esa deglución acompañando la deglución de líquido con un aumento en la fuerza en el puño. Y esto nos va a generar esa sensación de limpieza y no tuvimos ni que toser ni carraspear. El carraspeo, por ejemplo, hace un alto estrés de impacto, hace que los pliegues vocales se choquen de manera enérgica y produzca en ellos con el tiempo esas lesiones de contacto que ahorita les hablaba, como por ejemplo los nódulos vocales. Entonces es muy importante tener en cuenta estas condiciones. Entonces esos señales de alarma van a ser muy importantes, ¿cierto? Identificar esos mecanismos de limpieza, también identificar los periodos en los que nos quedamos sin voz. Hay personas que van hablando y en los finales de las frases, por ejemplo, ya se hacen sin sonido. Hay cambios de registro por la fatiga y el aumento en la tensión. A veces podemos tener los famosos gallitos que solamente eran esperados en la transición de la voz infantil a la voz adulta, pero que por el sobreesfuerzo aparecen. También hay características, por ejemplo, de aspereza, que son sonidos ultra graves que acompañan la voz o presencias de frituras vocales, llamadas en inglés vocal fry, que también nos pueden alertar de que algo está ocurriendo, ¿sí? También podemos tener a consideración si las voces cada vez más empiezan a sonar sopladas, con mucho aire, que es más aire que voz. Las dificultades para producir la fonación y toda la tensión extra y perilaringia que nos empezamos a dar cuenta con el uso del cuello, el dolor de la espalda, toda la región en la parte dorsal alta, son, digamos, características que nos alertan de ese riesgo y que nos conducirían a buscar al profesional de apoyo, en este caso, por supuesto, al fonoaudiólogo o fonoaudióloga, y de acuerdo al caso, porque este manejo es interdisciplinario, al médico otorrinolaringólogo u otro profesional también que acompañe si, por ejemplo, estamos frente a un profesional de la voz. Bueno, importante, aquí ya el profesor Alejandro nos da varios tips de cómo identificar todas estas afectaciones en la voz. Hay que estar muy pendiente de esto porque no queremos llegar a que finalmente
tengamos una disfonía, una afectación más grave en nuestra garganta. Y consultar con los profesionales. Como bien dijo, hay un equipo multidisciplinario que está muy pendiente de todas estas patologías. A continuación, en nuestra segunda nota, tenemos a un estudiante de fonoaudiología quienes han hecho trabajos de campo con la comunidad y nos van a hablar también de cómo han estado con esta comunidad para tratar sus voces. A continuación, la siguiente nota. Hola, en esta nota nos acompaña Mauricio Álape, él es estudiante de 9º semestre del programa de fonoaudiología y nos hablará sobre el programa de salud vocal del programa de fonoaudiología de la Facultad de Salud. En este programa nos enfocamos en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad ocupacional principalmente para todos los funcionarios de la Universidad del Valle. Respectivamente, hacemos tamizajes de voz, hacemos pausas activas en los lugares en los que vamos, como secretarías, vamos a las bibliotecas. También estamos presentes con talleres de voz, como de articulación, meditación, relajación, que esto nos puede favorecer en todo nuestro órgano fonoarticulador al momento de presentar esta parte ocupacional. Con respecto al trato con los usuarios que nos encontramos, pues principalmente son funcionarios de la Universidad del Valle, en el cual pues vienen o acuden a nuestros talleres de voz o tamizajes de voz, en los cuales pues realizamos esta parte como de prevención de la enfermedad, evitando fatigas vocales, pólipos o incluso las famosas disfonías, principalmente para que todas las personas puedan acudir a esto y invitándolos cordialmente a todas las personas que nos están viendo a que puedan acudir tanto a los talleres de Meléndez como en San Fernando. Y desde tu punto como estudiante, ¿cómo se ha puesto en práctica todos estos saberes y conocimientos que han podido adquirir a lo largo de la carrera? A lo largo de la carrera nos enseñan completamente la integridad de las personas que pueden acudir a la práctica fonoaudiológica. Entonces, principalmente por medio de los talleres, por medio de los tamizajes y también de las pausas activas, hemos podido realizar todos los avances que nos pueden enseñar en las clases teóricas y también puestos con las prácticas formativas que nos realizan desde sexto semestre hasta octavo, abordar todo lo que hemos aprendido y ir tejiéndolo para darles un buen saber hacer de los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas para todas las personas que nos acuden. Bueno, acabamos de escuchar al estudiante de fonoaudiología donde nos indica cómo ha venido trabajando con toda la comunidad acerca del cuidado de su voz. Algo muy importante porque este acercamiento también los prepara ya cuando sean profesionales y todas estas ayudas nos interesan a nosotros para saber también cómo cuidar nuestra voz. Profesor, hemos hablado ya de pronto como de las causas, cómo tener un buen cuidado de la voz. Ahorita hablemos sobre el tratamiento, ya cuando definitivamente ya está muy afectado nuestra garganta o nuestras cuerdas vocales, ¿cómo podemos entonces pues, mejorarlas? Claro que sí, de acuerdo a lo que conversamos al inicio, de la causa de la disfonía, el tratamiento pues también digamos se adapta a esta causa. Entonces encontramos dos tipos de tratamiento principales, el que se hace por manejo médico, donde encontramos el manejo por fármacos y el manejo por procedimientos quirúrgicos. Y el otro que es el otro gran grupo de tratamiento que es la terapia fonoaudiológica. De acuerdo a esta etiología de lo que genere la disfonía, vamos a requerir primero uno, después el otro, o vamos a requerir los dos al tiempo, o inclusive solamente la terapia de voz, ¿sí? Por ejemplo, en patología orgánica, laringia, como los nódulos vocales, la terapia ha demostrado una alta evidencia en reducir y eliminar estos nódulos sin necesidad de cirugía. ¿Sí? Y entre menos se invada los pliegues vocales, se generen cicatrices, ¿sí? Pues mejores características viscoelásticas vamos a tener en esa mucosa ondulatoria para producir voz. Entonces la terapia de voz, ya digamos que es en la que me voy a concentrar un poco más, es una terapia que se hace de acuerdo a unos principios. Cada fonoaudiólogo o fonoaudióloga, de acuerdo a las condiciones particulares de la persona que atiende y también de las necesidades del contexto en el que esa persona utiliza su voz, pues con base en esto vamos a diseñar de manera conjunta ese plan de terapia. Ese plan de terapia puede contener principios sintomatológicos, es decir, atender esos signos y síntomas que aparecen en la disfonía, entonces la reeducación de los patrones respiratorios, de la forma en la que ingresa el aire, de no hacer un uso excesivo. Generalmente las personas tienen una respiración clavicular en reposo, entonces enseñar la reeducación abdominal, por ejemplo, el ingreso del aire sin generar inspiraciones audibles, todo el componente que tiene que ver con el equilibrio tónico muscular, relajar las estructuras de la cabeza y el cuello a través de estrategias de
relajación segmentaria y global. Vamos a tener ejercicios de preparación vocal, cómo disminuir el ataque glótico. Hay diferentes estrategias para esto. Está todo lo que tiene que ver con la B prolongada, el uso de estrategias, por ejemplo, del enfoque fisiológico de la voz, que buscan al tiempo atender las características de respiración, fonación y resonancia para potenciar estas cualidades vocales de nuestras personas que atendemos pues, en los servicios. Finalmente, pues en toda esta terapia vamos a tener consideraciones del componente postural, del componente de proyección y de colocación vocal, y vemos cómo todas esas estrategias que utilizamos en la consulta pues se van integrando al habla y al uso ya de la voz en esos contextos en los que las personas se desempeñan. Alejandro, estas terapias por lo general, ¿cuánto pueden durar? O si cada caso es como especial, no hay como algo promedio. Y si esto debe hacerse con cierta reciprocidad o con cierto tiempo, o si ya es para toda la vida. Ya, la terapia de voz, dependiendo del caso, va a requerir por lo menos de 1 encuentro semanal, que puede prolongarse hasta por 5 o 6 semanas. Generalmente el sistema de salud nos ha dado inicialmente 10 sesiones de terapia, incluidas las evaluaciones en las primeras sesiones. Habrán usuarios que de acuerdo a sus condiciones solamente requieran esas 10 sesiones, habrán otros quienes requieran por sus particularidades de pronto más sesiones. A veces la falta de adherencia a la terapia, ¿sí? Porque hay pues, situaciones de la vida cotidiana que llevan a las personas a cancelar las citas, también a no hacer uso de los ejercicios que se dejan para la casa o para el contexto de trabajo en el que utiliza la voz. Entonces se nos quedan todas esas estrategias que digamos que enseñamos en el consultorio con una falta de transferencia a esos contextos de uso. Entonces eso nos va a dificultar y por lo tanto la persona va a requerir estar más en seguimiento. Hay elementos de la terapia indirecta, que es todo lo que mandamos para la casa, como les decía hace un momento, que en el feedback y en ese seguimiento que hacemos terapéutico nos damos cuenta que las personas no hacen. Entonces, quienes no lo hacen requieren tener mayor presencialidad, claro, y aumentamos el número de sesiones. Entonces, digamos que las sesiones van a depender principalmente de las características de las disfonías de las personas, pero también en las formas de adherencia. Y aquí es muy importante esto pues, para poder conseguir en el menor tiempo posible, porque entendemos que hay un esfuerzo y un recurso en tiempo y en dinero que las personas dedican para esto, y la idea es que puedan finalizar sus terapias de la mejor manera posible. Claro, es también importante que las personas estén comprometidas porque es simplemente su salud vocal. Profesor, a continuación tenemos nuestra última nota a un paciente que también ha pasado por estas terapias del Servicio de Rehabilitación Humana de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle y nos va a contar su testimonio. En esta nota nos acompaña Adriana Trujillo, quien recibió terapia vocal y nos contará sobre su experiencia. Adriana, ¿por qué decidió iniciar este proceso? ¿Cómo fue el tratamiento? ¿Y qué pudo notar en mejoría o cambios en su voz? Inicialmente yo sentía que hablaba muy fuerte y sentía como un ardor en la garganta. Entonces pues recurrí al servicio de salud, posteriormente fui donde la fonoaudióloga y me envió unas terapias, yo las decidí tomar en el SER, pues porque son excelentes los estudiantes, los docentes, y afortunadamente vi una mejoría notable porque mi voz cambió. Inicialmente uno siempre decía, no, es que por mi identidad étnica la gente habla y grita, pero era falta de una educación de la voz. En ese tiempo era con estudiantes de últimos semestres, era muy divertido porque te ponían a leer textos con puntuaciones y todo eso, y siempre era de la Navidad. Entonces yo les decía, no, pero ¿por qué la Navidad? Aprendí a manejar términos de ellos, de los fonoaudiólogos, hacía ejercicios de voz ya en mi casa. Todas esas herramientas las fui adquiriendo y las fui utilizando en mi día a día. Los glisantos, el subida y bajada de tono de voz, ya fue como más jocosa la terapia. Hubo un estudiante que trabajaba con piano, entonces cantábamos, soplábamos con una velita. En el tiempo de la pandemia fue increíble porque a pesar de que hubo pandemia, tuve acompañamiento de terapias virtuales. Entonces nunca dejé de tener ese proceso de acompañamiento de los fonoaudiólogos y los estudiantes que tenían mi proceso de terapia. Según su experiencia, ¿considera que es importante entonces acudir a este tipo de profesionales y recibir este tipo de tratamientos del cuidado de la voz? Sí, en este momento de hecho ya tengo una orden activa para realizar unas terapias de fonoaudiología como seguimiento de control,
porque pues de todas maneras debemos tener un seguimiento con un especialista para seguir fortaleciendo nuestras cuerdas vocales. Bueno, y ya estamos finalizando nuestro programa de hoy. Antes de irnos, sí quería que el profesor Alejandro nos pueda dar algunas cortas recomendaciones para el cuidado de la voz, algo muy específico para ya dar finalizado este programa. Claro que sí, teniendo en cuenta el desarrollo de este programa, pues la idea es que estemos atentos a la presentación de esos signos de alarma de los que conversamos hace un momento, de igual manera a todo lo que concibe a esas actividades que podemos hacer para el cuidado de la voz y lo más importante, de acuerdo a lo que conversamos el día de hoy, que por tiempo pues no fue de manera amplia porque además eso también se adecúa a las características individuales y contextuales de las personas que nos puedan consultar, por eso los invitamos a que acudan al servicio de la Escuela de Rehabilitación Humana en el campus de San Fernando de la Universidad del Valle para que de acuerdo a esa situación particular les podamos brindar mayor asesoramiento o en caso requerido el proceso terapéutico. Muchas gracias, profesor. A ustedes también por acompañarnos una vez más en TV Salud. Un tema muy importante que muchas veces no le ponemos cuidado y es la salud de nuestra voz. Muchas gracias, profesor, por asistir una vez más aquí a TV Salud. Siempre es un placer tenerlo acá. Muchas gracias para ti, Mateo, y para todos los televidentes. Un gusto poderles acompañar y aportar desde nuestro ejercicio a la salud vocal comunicativa de las personas. Así es, nos vemos en un próximo programa los miércoles a las 7:30 de la noche y también los sábados a las 6:30. Que tengan un feliz resto de noche. Chao, chao.